Muy bien, chicos, en esta sección y en la siguiente vamos a ver un paradigma específico de programación llamado programación orientada a objetos u OOP ahora con JavaScript. Es un poco raro porque casi todo es un objeto. Ya sabemos mucho de lo que necesitamos, como nuestras propiedades, nuestros métodos, hemos trabajado con literales de objetos, así que quiero profundizar un poco más y ver cosas como las funciones constructoras e incluso entrar en la sintaxis de la clase, así que solo para mostrarles el diseño de lo que vamos a hacer en el próximo primero vamos a hablar de qué es la programación orientada a objetos y sus principios, por qué la usarías, etc. Vamos a ver más en los literales de objetos, sé que ya hemos trabajado con ellos a lo largo del curso, pero vamos a verlos un poco más. También veamos algunos de los inconvenientes funciones constructoras que son como planos que podemos crear para poder crear múltiples instancias de objetos prototipos, que es un tipo especial de objeto que contiene propiedades y métodos, cadena de prototipos y herencia que crea el objeto y método de llamada. Vamos a ver las clases. Entonces, las clases en realidad no son parte del lenguaje JavaScript, pero E6 y iOS 2015 que actualizan las clases agregadas como sintaxis, por lo tanto, podemos usar eso para hacer las cosas un poco más fáciles para nosotros mismos, así que hablaremos sobre la herencia y las subclases, los métodos estáticos, getters y setters. Vamos a ver las propiedades privadas, incluida la nueva sintaxis de signo de número, que podemos usar para hacer que ciertas propiedades sean privadas. Y eso es parte del estándar ES 2022 y luego lo haremos también. Mire las banderas y los descriptores y el techo y la congelación. Así que hay bastante que ver en las próximas secciones y luego de eso me gustaría hacer algún tipo de proyecto donde adoptamos un enfoque orientado a objetos y usamos clases y métodos, etc. Muy bien, así que ahora vamos a entrar en la programación orientada a objetos en JavaScript o OOP y la forma en que escribimos. El código orientado a objetos en JavaScript es un poco diferente al de otros lenguajes. Incluso puede ser un poco controvertido y me meteré más en eso más adelante. Así que quiero hablar sobre lo que OOP está fuera de cualquier lenguaje en primer lugar. Entonces OOP o programación orientada a objetos es a paradigma de programación. En resumen, un paradigma de programación es una forma de pensar en la programación, una forma de estructurar tu código. Podrías reducirlo a la palabra estilo y hay muchos paradigmas de programación diferentes y ciertos lenguajes están construidos para ciertos paradigmas. Los más comunes son procedimentales, orientados a objetos y funcionales y puedes lea más sobre paradigmas en Internet. Entonces, lo que hemos estado haciendo hasta este punto es principalmente programación procedimental. Aunque definitivamente hemos utilizado algunos elementos de PO e incluso programación funcional porque JavaScript es un lenguaje extremadamente flexible y puedes hacer las cosas de muchas maneras diferentes, lo cual puede ser algo bueno porque obtienes mucha libertad, pero también puede ser algo malo porque puede llegar a ser realmente confuso. ¿No sabes qué usar para qué? Además, a veces puede hacer que escribas código. Eso no es tan bueno en la programación procedimental, solo escribimos funciones que realizan acciones. Llamamos a esas funciones para realizar esas acciones. Muy sencillo. En la programación orientada a objetos escribimos objetos que contienen tanto datos como funciones o métodos, interactuamos con esos objetos para realizar acciones. De acuerdo, algunos lenguajes te obligan a escribir todo tu código dentro de objects. Pero como dije, JavaScript es muy flexible. Hablemos un poco sobre lo que realmente es un objeto. Entonces, un objeto es una pieza de código autónoma y es una colección de propiedades, y una propiedad está en una asociación entre un nombre o una clave y un valor y una propiedad. También puede ser una función, en cuyo caso esa propiedad se conoce como un método, por lo que esencialmente un objeto es una colección de propiedades y métodos, y los objetos se utilizan como bloques de construcción y pueden interactuar entre sí. Ahora bien, ya hemos tenido bastante experiencia con objetos como el objeto matemático incorporado, el objeto date. De hecho, casi todo en JavaScript se puede ver como un objeto. Tiene propiedades y métodos, incluso tipos de datos primitivos, cadenas y números similares. Técnicamente no son objetos, son primitivos, pero son tratados como objetos cuando usamos ciertos métodos.
Digamos que tenemos una cadena y usamos el método to mayúsculas como mencioné anteriormente en el curso. Lo que sucede es JavaScript en realidad crear un objeto temporal detrás de las escenas y eso se llama un objeto contenedor. Bien, entonces JavaScript tiene muchas formas de crear objetos, incluyendo literales que hemos estado usando. Hemos usado literales de objeto varias veces, pero no les hemos agregado ningún método ni nada. Básicamente los hemos usado como contenedores de datos para pares clave valor, lo cual está bien. Eso es generalmente para lo que se usan los literales de objeto, pero tenemos otras formas de create. Básicamente, planos para crear múltiples objetos en lugar de que literals, que solo se usa para un solo object. Ahora, si todavía estás un poco confundido, ¿qué podría ser un objeto o qué podría ser un objeto? Solo tengo algunos ejemplos aleatorios aquí, así que, básicamente, cualquier entidad en su aplicación podría ser un objeto. Por ejemplo, si está construyendo un blog, probablemente tendrá un objeto de publicación, commands, objetos, usuarios, cosas así. Incluso puede tener objetos de interfaz de usuario. Podrías tener una clase llamada UI y usarla para poner cosas en el DOM, remove las cosas, cambian las cosas, etc. Productos, pedidos, carrito, cliente. Estas son todas las cosas que verías en una tienda de comercio electrónico. Empleados, objetos, mensajes, libros, items. Estos son solo algunos ejemplos muy simples de blanco para lo que podrías ver objetos creados. Muy bien, hay muchas razones para usar PO para ciertos proyectos, pero la razón principal es que hace que su código sea más fácil de entender y más fácil de mantener. Ayuda a prevenir lo que llamamos código espagueti. La PO también es muy flexible y se puede utilizar para construir algunos realmente aplicaciones complejas. También es muy fácil reutilizar el código en PO, que es una de las razones por las que es tan popular ahora. Todos somos la programación orientada a objetos realmente brilla y tiene sentido cuando estás construyendo una aplicación compleja y necesitarás múltiples instancias de diferentes objetos. También es útil si estás trabajando en un equipo. Si estás creando una aplicación relativamente simple, probablemente no deberías usar OOP. Diría que por las cosas que hemos hecho hasta este punto, no lo usaría, y cuando digo que no usaría OOP, quiero decir que no crearía clases personalizadas ni construiría funciones constructoras ni nada por el estilo. En JavaScript siempre estamos usando objetos. Así que siempre estamos usando algún aspecto de OOP. Así que ahí es donde puedo obtener un poco de hay un área gris y puede volverse un poco extraño. Entonces, para repasar algunos de los componentes de la programación orientada a objetos, algunas de las cosas con las que trabajaremos mucho ya hemos visto los literales de objetos, que son una forma de crear un solo objeto. Vamos a empezar a aprender sobre las funciones constructoras, también llamadas constructores, y esta es una forma en que podemos crear un plano para crear objetos. Así que sí. Creamos como disculpe. Digamos que un usuario, la función constructora podrá crear usuarios a partir de eso. También tenemos prototipos, que son una forma de para que los objetos hereden propiedades, y métodos de clases, que son otra forma de crear un plano. Las clases son azúcar sintáctica. Entonces, lo que realmente estamos haciendo bajo el capó es crear funciones de constructor y prototipos. Las clases son solo una forma más limpia y fácil de hacerlo, y es importante mencionar que muchos otros idiomas incluyen clases como una parte central del lenguaje. Algunos de estos incluyen C sostenido, C++, PHP y muchos otros, Java, por supuesto. Así que también tenemos instancias. Así que básicamente cuando creamos un blueprint, ya sea de una función constructora o de una clase, y luego creamos un objeto basado en ese blueprint. Estamos creando una instancia de ese objeto y se llama, cuando creamos un nuevo objeto, se llama instantiated. Bien, estamos creando una instancia de un nuevo objeto y lo hacemos usando la palabra clave new que hemos visto antes cuando se usa el objeto date. Por ejemplo, ahora voy a mostrarte una clase muy simple y el objetivo aquí no es enseñarte la sintaxis de la clase, vamos a entrar en eso más tarde, pero solo para mostrarles cómo funciona esto, y estoy usando una clase en lugar de un constructor aquí y en el siguiente video, simplemente porque las clases son más fáciles de entender, son más fáciles. Si aún no sabes cómo hacer esto, es más fácil ver lo que esto significa. Es una clase de usuario. El usuario tiene un nombre y un correo electrónico. Esas son las propiedades, y luego también tienen métodos como create profile o logout o write. Así que la clase por sí sola es solo un blueprint. Es inútil en nuestro código si no lo usamos, así que puedes pensar en ello como un plano para una casa.
El plano es solo un pedazo de papel, no es la casa real, así que este no es el objeto real y luego tenemos que usar ese plano para construir el house, al igual que tenemos que usar este blueprint para construir un objeto de usuario. Entonces, para hacer eso, instanciamos un usuario de la clase. Así que aquí estoy creando una variable que estoy usando la palabra clave new que va a crear una instancia de un nuevo objeto de usuario, así que, obviamente, esto tiene que coincidir con el nombre de la clase y luego estoy pasando un par de valores que son el nombre y el correo electrónico que van a ir en el constructor de la clase, en lo que entraré más adelante. No te preocupes por eso ahora mismo, así que puedo crear ese usuario que seguía adelante y creé otro usuario con un nombre y correo electrónico diferentes y luego otro usuario con un nombre y correo electrónico diferentes, creando diferentes instancias múltiples. De esta clase ahora, hemos usado bastante literales de objeto. Ahí es donde solo necesitas un objeto simple único que usas una clase o una función constructora para construir múltiples instancias y luego cualquiera de estas instancias, cualquiera de estos usuarios puede usar el método createProfile o cualquier método que tengamos disponible en la clase y podemos llamarlo usando notación de puntos. Muy bien, así que no te preocupes por la sintaxis, solo quiero que entiendas que tenemos un plano y podemos crear objetos a partir de ese plano, o debería decir, podemos crear instancias de objetos a partir de ese plano. Ahora, hay 4 principios muy importantes que se utilizan en la programación orientada a objetos y vamos a hablar de ellos en el próximo video. Muy bien, así que ahora vamos a ver los 4 principios básicos de la programación orientada a objetos y les voy a dar la explicación más simple de estos 4 principios y van a ver estos a través de la próxima docena de videos. Verán cómo juegan en la programación orientada a objetos, así que el primero es: la abstracción, y la abstracción es donde ocultamos todas las partes de un objeto, excepto las relevantes, para reducir la complejidad y aumentar la eficiencia. Por lo tanto, la forma más fácil de explicar y comprender la abstracción es mirar algo como su automóvil como un usuario de ese automóvil. ¿Realmente necesitas saber los detalles de lo que sucede cuando lo inicia? No, no es tu trabajo, no necesitas saber exactamente cómo funciona. Solo necesitas saber cómo usarlo, cosas como el encendido, el gas, los frenos, etc. No necesitas saber cómo funciona la bomba de combustible para conducir un automóvil. Eso es la abstracción, es el proceso de ocultar los detalles de cómo funciona algo y solo mostrar las partes importantes. Ahora bien, dado que los objetos pueden llegar a ser bastante grandes y complejos, por lo general no es posible mostrar al usuario de ese objeto todos los detalles de cómo funciona y tampoco hay ninguna razón para que el usuario del objeto solo debe ver y acceder a lo que necesita. Ahora, nos ocupamos de la abstracción en todas partes en la programación. Hay 100 cosas en las que puedo pensar en este momento que ya hemos hecho en este curso que han utilizado la abstracción. Por ejemplo, cuando creamos un detector de eventos o usamos el método fetch, en realidad no sabemos cómo funciona o qué está pasando detrás de escena, no conocemos todas las propiedades privadas y los métodos privados. Simplemente sabemos cómo usarlo. Incluso las API públicas que hemos analizado, muchas de ellas son abstracción. Acabamos de llegar a un punto final, no tenemos ni idea de lo que ocurre en el servidor, solo sabemos que llegamos al punto final y nos da una respuesta específica. Bien, cuando llamamos a un método de escucha de ventilación agregado, no sabemos cómo funciona ese detector de eventos, quiero decir, podrías si realmente lo investigas, pero el punto es que no necesitas saberlo para usarlo. Por lo tanto, reduce la complejidad de nuestro código, también reduce el impacto del cambio. Entonces, si tenemos, digamos, una clase de usuario y queremos agregarle una nueva propiedad o un nuevo método, no tenemos que cambiar el código en cualquier lugar donde instanciamos un nuevo usuario, solo tenemos que agregar la propiedad a la clase y estará disponible automáticamente para todos los objetos de usuario. Muy bien, así que eso es abstracción. El siguiente es la encapsulación, y la encapsulación es el proceso de envolver o agrupar datos y métodos en una sola unidad, como una clase, y este concepto también se usa a menudo para ocultar las propiedades o el estado de un objeto desde el exterior. Esto se llama ocultación de datos u ocultación de información y, de hecho, ya tienes cierta experiencia con esto, hemos hablado mucho sobre las funciones y el alcance. Entonces, sabe que cuando crea una variable dentro de una función, esa variable se encapsula en la función, tampoco puede acceder a esa variable desde el ámbito global ni desde ningún ámbito de nivel superior. Así que realmente ya tienes experiencia tanto con la encapsulación como con el ocultamiento de información. Ahora este ejemplo aquí es una clase de círculo y, de nuevo, realmente no me importa que conozcas la sintaxis. Solo quiero que conozcas el concepto de encapsulación, así que tenemos una clase de círculo.
Hay una propiedad de radius y estamos usando la nueva sintaxis de propiedad privada con la que está el signo de número. Por lo tanto, este radio está encapsulado y no podemos acceder a él desde el exterior. Entonces, cuando creamos un objeto circular a partir de este plano, no podemos decir círculo número de punto radio del signo, eso no se va a permitir. Muy bien, ahora aquí abajo, en esto lo que llamamos un captador para obtener el área del círculo. Estamos usando la propiedad radius porque estamos dentro de la clase, correcto. Para que podamos usarlo dentro de la clase no puedes simplemente usarlo. No puedes usarlo afuera y un get es algo que creas para que puedas obtener algo de fuera de la clase, ¿verdad? Entonces, si tenemos un objeto, ¿podemos usar el área de puntos para obtener el área del círculo cual usa la propiedad radius? Muy bien, sé que puede ser un poco confuso, pero a medida que avanzamos en el próximo lote de videos, se volverá más claro. Muy bien. Entonces, el siguiente principio es la herencia, que es el proceso de heredar las propiedades y los métodos de una clase principal. Ahora esta es una forma de reutilizar el código y reducir la redundancia. Por lo tanto, podemos crear una clase padre con algunas propiedades y métodos y luego crear una clase hija que heredará esas propiedades y métodos, así como tener los suyos propios. Ahora, para darte un ejemplo muy simple, tenemos una clase de usuario y que tiene una propiedad de nombre en solo un método para decir hola, para que podamos crear una clase hija llamada admin que heredará el nombre de usuario y los métodos, o debería decir propiedades y métodos de usuario, y lo hacemos que con la palabra clave extends en JavaScript, pero de nuevo, no me estoy centrando realmente en la sintaxis aquí. Entonces, además de la propiedad name y el método hello, admin también tiene un método de usuario delete. De acuerdo, eliminar usuario no será accesible para solo un usuario, solo un administrador. Bien, ese es un ejemplo muy simple de herencia. A continuación, tenemos el polimorfismo y sé que es una palabra que da miedo, pero no es tan intimidante cuando la desglosas, así que la palabra poli significa muchos y la palabra morph significa forma, ¿verdad? Por lo que describe situaciones en las que algo ocurre en varias formas diferentes y esta es una forma de reutilizar el código. También nos permite eliminar la follow switch. Declaraciones y usar un solo método que funcionará para diferentes tipos de objetos o funcionará de diferentes maneras. Por lo tanto, un ejemplo muy común de polimorfismo es cuando usamos el mismo método, nuestro mismo nombre de método para diferentes tipos de objetos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos de nuevo un objeto de usuario con un método hello y luego tenemos una clase admin que extiende la clase de usuario y también tiene un hello, pero hace algo diferente. Está bien. La diferencia aquí es que solo dice soy un administrador, pero podría ser cualquier cosa correcta y luego podría tener 10, 20, 100 otras clases que también tienen un método hello, pero hace algo diferente para cada una. Bien, entonces ese método hello tiene muchas formas polymorph. Así que ese es un ejemplo muy simple de polimorfismo. Muy bien, así que esos son la forma más sencilla en que puedo explicar estos 4 principios. A medida que avanzamos en el siguiente lote de videos, la siguiente sección, mucho de esto entrará en perspectiva. Muy bien, chicos, hemos estado usando literales de objetos a lo largo de todo el curso realmente y en este video. Solo quería profundizar un poco más en esto y también quiero hablar sobre esta palabra clave que es realmente importante en la programación orientada a objetos y también mostrarles la limitación de usar literales de objetos. Ahora el ejemplo que voy a usar mucho a lo largo de estos videos van a ser las formas, porque con las formas podemos tenerlas como objetos que tienen métodos como getArea if quieres obtener el área de un rectángulo o obtener el perímetro o el radio, etc. Así que creo que es un buen ejemplo para usar en lugar de tener métodos en una clase de usuario que como registrar y solo los registros de la consola registran user. Quería realmente hacer algo, obtener algo útil. Muy bien, así que sigamos adelante y creemos un objeto literal y voy a crear un rectángulo. Eso es con lo que vamos a tratar principalmente y lo establecemos en un objeto literal que son solo llaves y luego tenemos pares de valores clave. Estas se llaman propiedades y sé que ya hemos repasado esto, pero vamos a darle un nombre.
Lo llamaré rectángulo 1 y luego vamos a tener un ancho digamos 10 y luego diré altura que también podrías usar longitud pero solo voy a tener un ancho y una altura bien. Y ya sabemos que si tenemos un objeto y queremos acceder a una propiedad usamos la notación de puntos. Puede ver que el código versus muestra mis propiedades aquí. Sigamos adelante y elijamos el nombre y obtenemos el rectángulo 1. Así que nada nuevo aquí. Ahora una cosa que no creo que te haya mostrado todavía es que también podemos tener métodos en nuestro objeto literal. Por ejemplo, digamos que queremos obtener el área del rectángulo. Así que voy a hacer de eso una función. Ahora podría usar la sintaxis de la función de esta manera o podría usar una función de flecha, así que también podría hacer esto bien. Ahora quiero realmente estoy, ya sabes, lo que voy a usar la otra sintaxis solo para manténgalo simple y eso es lo que tengo en la documentación también para el curso, así que en este momento solo voy a volver a verdadero y mostrarles que podemos llamar a este método de área simplemente haciendo área de puntos rectangulares, pero tenemos que agregar nuestra llave. Lo siento nuestros paréntesis porque esto es una función, ¿verdad? Un método es una función, así que nos volvemos verdaderos ahora para acceder a cualquiera de estas propiedades desde dentro de este método. Puedo usar la palabra clave des y esto pertenece a este objeto, ok. Ahora con literales de objetos es solo un objeto cuando comenzamos a entrar en funciones y clases del constructor. Verás que podemos crear varias instancias de cada objeto y esto siempre va a pertenecer a esa instancia en particular. Así que sigamos adelante y volvamos de esto. Vamos a decir este punto y vamos a tomar el ancho y vamos a multiplicar. Digamos esta altura de punto y luego si guardo eso obtenemos 100. Muy bien. Si cambio el ancho a 20 y guardamos eso entonces obtenemos 200 y por supuesto este ancho de punto solo va a estar dentro del objeto. Si fuera a salir al ámbito global y hacer un registro de consola de esto que da nosotros el objeto de la ventana, creo que ya te lo dije, así que cuando ejecutamos nuestro por primera vez nuestro JavaScript, el contexto de ejecución en la fase de creación lo primero que hace es crear el objeto de ventana. La segunda cosa que hace es asignarlo, lo asigna a esto, incluso si lo tenemos en un ámbito de función, por lo que si digo function run y muevo console log down desde aquí y luego ejecutamos esa función. Puedes ver que todavía va a ser el objeto de ventana. Ahora donde el inconveniente es que supongo que se podría llamar de literales de objeto es que realmente solo lo usas si estás usando instancias individuales u objetos individuales, ¿verdad? Si quisiera crear otro rectángulo, quiero decir, podría hacerlo, pero tendría que recrear todo esto, así que copiemos eso. Digamos que queremos que este sea el rectángulo 2. ¿Va a haber la variable? Tendrá un nombre de rectángulo 2. Digamos que queremos darle un digamos 30-20 y luego si queremos obtener el área del rectángulo 2 podemos decir rectángulo 2 puntos área y obtenemos 600. Pero ¿qué pasa si tenemos 100 rectángulos? Vamos a copiar esto una y otra vez. En absoluto. Así que ahí es donde ese es el inconveniente de los literales de objeto. Entonces, para hacer eso, si queremos crear 100 rectángulos diferentes, necesitamos algún tipo de plano para crear y ahí es donde entran en juego las funciones constructoras y ahí es donde vamos a ver a continuación. Muy bien, chicos, así que los literales de objetos son muy útiles. Hemos estado usándolos a lo largo del curso, pero cuando quieres tener varias instancias del mismo objeto, ahí es donde puede encontrarse con algunos problemas con los literales de objeto. Simplemente no tienes esa capacidad de crear básicamente un plano. Así que ahí es donde entran en juego las funciones constructivas. También tienes clases, pero debajo de las clases todavía se pueden construir nuestras funciones y prototipos, en el que entraré un poco más adelante. Ahora hemos usado funciones constructivas antes. De hecho, si tuviera que decir const, digamos que ahora es igual a nueva fecha, así que la fecha es una función constructiva cada vez que ves la palabra nuevo donde básicamente inicializando una función constructiva. Así que aquí estamos, inicializando esta variable ahora para contener un nuevo objeto de fecha. Ok. Ahora lo que queremos hacer es poder decir nuevo rectángulo o nueva forma o nuevo usuario, sea cual sea el objeto que queramos crear.
Así que voy a seguir con mi ejemplo del rectángulo, y vamos a crear un ¿qué estoy haciendo? Queremos crear una función llamada rectángulo y queremos hacer que la primera letra esté en mayúsculas. Cada vez que creas una función constructiva quieres tener eso primera letra mayúscula. Esa es la convención similar a una clase ahora. Incluso antes de poner algo aquí, voy a seguir adelante y crear una instancia de un nuevo objeto rectangular, así que voy a llamar a este recto1 y muy importante que usemos la palabra clave new. Así que queremos decir nuevo rectángulo y si la consola registro rect1 lo verás en la consola. En realidad tenemos un objeto vacío, un objeto rectangular, tenemos un prototipo al que llegaré más tarde. Pero en este momento solo tenemos un objeto vacío. Si no fuera a usar el nuevo aquí, tendrá a quedar indefinido porque es solo una función regular que no devuelve nada. Así que me estoy volviendo indefinido cuando usamos la palabra clave new. En realidad hay 4 cosas que suceden, así que en realidad voy a pegarlas aquí. Muy bien, así que una vez que usamos new, se crea un nuevo objeto vacío. La función constructiva se llama con los argumentos passed. En realidad no tenemos ningún argumento que se pase en. La palabra clave des está establecida al nuevo objeto vacío. Recuerde que en el último video, les mostré que en un objeto literal si tenemos un método podemos usar esto para acceder a otras propiedades. Así que esto es lo mismo realmente donde tenemos esto y se establece en el objeto. Ahora el nuevo objeto se devuelve desde la función constructiva. Entonces, cuando usamos la palabra clave new, el constructivo function está haciendo esencialmente esto, está devolviendo des. Está bien, eso en realidad me dará el mismo resultado, solo que esto está implícito. No tenemos que hacerlo, no tenemos que ingresar manualmente, está bien. Ahora podemos establecer propiedades. Podría decir como este nombre de punto y establecerlo en, digamos, el rectángulo 1. Correcto, así que podría codificarlo así. Y si guardo, verás que ahora nuestro objeto rectangular tiene un nombre, pero por lo general, vas a querer tener algunas propiedades que establezcas para que puedas establecerlas pasándolas. Está bien, lo que significa que, por supuesto, tenemos que tener algunos parámetros aquí. Así que digamos que queremos tomar en el nombre el ancho y la altura. Bien, y luego lo que haremos es establecer el nombre en lugar de codificarlo de forma rígida. Lo estableceremos en el nombre que se pasa y luego el ancho vamos a establecer la propiedad width en lo que se pase y luego estableceremos la altura en la altura que se pasa a la derecha y luego bajaremos aquí cuando instanciamos nuestro objeto. Pasemos, digamos, el rectángulo 1, digamos 10 y 10, así que ahora, si guardo eso, tenemos un objeto rectangular que tiene una altura de 10 con un ancho de 10 y un nombre de rectángulo 1 y. Por supuesto, si quisiera obtener solo una de las propiedades como, digamos, nombre, entonces podría usar la sintaxis de puntos como un objeto literal ahora. También puedo agregar funciones o métodos, tal como lo hice que les mostré en el último video con el objeto literal. Digamos que esta área de puntos y la estableceremos igual a una función y vamos a hacer que esto devuelva esta altura del punto por el ancho de este punto y luego, si bajamos aquí y hacemos un registro de consola de, digamos, rect un área de punto guarda eso y puedes ver ahora tenemos 100. Este es un plano para que podamos crear tantos objetos como queramos. Así que voy a copiar ese, vamos a crear otro, así que diremos recto 2 y cambiemos el nombre de este a 2 y diremos 20 digamos 20 10 y luego iré debajo de eso este creará digamos 3. Este tendrá 3 y digamos 30 y 30 bien, ahora puedo seguir adelante y registrar la consola aquí. Digamos el nombre del punto recto 2 y también hagamos el recto 3. Nombre del punto, si lo guardo, podemos ver el rectángulo 2, el rectángulo 3, si quiero obtener el área, podría decir rect2.area, y digamos el área recta de 3 puntos, salvo eso, obtenemos 200 para 2 y 900 para el rectángulo 3, por lo que puedo crear tantos objetos como quiera ahora a partir de este plano de esta función constructora construye mis objetos ahora. Solo hay un par de métodos que quiero mostrarles, así que si queremos obtener el constructor de una instancia de un objeto, podemos hacerlo con el método constructor.
Entonces, por ejemplo, puedo decir console log rectum dot constructor y si hago eso, puedes ver que en realidad me da la función constructora y luego también hay una instancia de operador entonces, por ejemplo, puedo decir rect2 y es un operador, no una propiedad. Por lo tanto, no usamos la sintaxis de puntos, pero podemos decir instancia de y luego rectangle y si guardo eso, obtenemos true está bien, porque rect2 es una instancia que se crea a partir del constructor de rectángulos. Muy bien, así es como podemos crear. Las funciones constructivas añaden propiedades y métodos, crean instancias de objetos a partir de ellas, etc. Así que en el próximo video solo quiero hablar un poco sobre algunos de los constructores built-in como string y number, etc. comparándolos con la sintaxis literal y mirándolos las diferencias y hablar un poco más sobre el boxeo, que es donde JavaScript agrega un envoltorio, un objeto alrededor valores primitivos cuando usar ciertos métodos, etc. Muy bien, hablamos un poco sobre esto en el pasado. Pero quiero echar un vistazo al verso literal constructores y también hablan sobre boxeo y unboxing así que sigamos adelante y creemos un literal de cadena. Voy a llamarlo stRler y simplemente establecerlo en Hello. Ok. Así que recuerde que una cadena es uno de los 7 tipos primitivos en JavaScript, ahora también puedo crear una cadena usando un constructor. Puedo crear lo que se llama. Es un objeto de cadena así que digamos strObj y digamos new y estamos usando el constructor de cadenas al igual que en el último video cuando dijimos nuevo rectángulo, que era nuestro personalizado. Función constructora. Esta también es una función constructora y podemos pasar una cadena y luego, lo que voy a hacer es registrar en la consola la cadena lit y también el tipo de así que use el operador type for stringlet y luego hagamos lo mismo para el objeto y registraremos el valor del objeto así que si sigo adelante y guardo que ves para el primero que get hello como el valor y luego string como el tipo que es el literal y luego para el objeto obtenemos un objeto string con el texto de hello y nos da incluso el índice y la longitud. Ok. También tiene un prototipo así que ese es un objeto ahora que sucede cuando hacemos por ejemplo si tengo un literal de cadena y luego uso para mayúsculas lo que sucede es algo llamado boxing porque no podemos usar un método en un tipo de datos primitivo como este aquí entonces, ¿qué sucede detrás de escena? JavaScript agrega un objeto contenedor al literal y básicamente lo convierte en esto usando esto aquí mismo y eso se llama boxeo. Así que diremos que eso es boxeo. Muy bien, lo mismo si tuviera que usar el índice de un literal, como si lo hiciera, si lo hago con una cadena iluminada y luego entre paréntesis 0. Eso me dará el primer carácter así que también tenemos un boxing así que recuerde que un boxing es cuando JavaScript agrega el objeto contenedor a un literal un boxing es cuando un objeto se convierte de nuevo en un literal. Para que podamos tomar el objeto de cadena aquí digamos que el objeto de cadena y hay un valor de método que podemos usar. Voy a decir el valor de en realidad, ¿sabes qué? Vamos a registrar eso en la consola, así que consolaremos el valor real y también vamos a hacer tipo de y luego el objeto de cadena y luego el valor de punto de así que guardaremos eso y ahí vamos. Así que ahora puedes ver comencé con un objeto, pero volvimos a lo literal usando un boxing ahora, la razón por la que podemos usar este valor de método de quiero decir, ves que no está en el objeto de cadena no hay valor de aquí. Pero si miramos en el prototipo y vamos a entrar en prototipos muy pronto. Solo piensa en ello como una especie de espacio extra que tienen otras propiedades y métodos y se pueden heredar y así. Pero si miramos en el prototipo de cadena, nosotros tenemos todos los métodos que podemos usar para string sabes todo esto que tenemos length match. Que hemos usado aquí para que todos estos puedan usarse en cadenas. Pero si vamos aquí abajo, verás que también hereda este objeto prototype. Y si miramos eso, ahí es donde está el valor del método. Entonces, cuando usas una propiedad o un método en un objeto primero mira directamente a las propiedades del objeto. Luego busca en su prototipo y seguirá buscando en los prototipos heredados. Que esta base de objetos es una de las heredadas prototipos.
Muy bien, eso es boxeo y desempaquetado ahora debido a boxing todavía hay una propiedad constructor en la literal, así que sigamos adelante y consolemos log en la cadena lit. Ahora recuerde que este es un tipo de datos primitivo, pero digamos constructor. Entonces, si hacemos eso, verás que en realidad obtener el constructor del objeto string, así que, de nuevo, este boxeo está ocurriendo detrás de escena. Si tuviera que hacer el objeto string, deberíamos obtener exactamente lo mismo. Así que obtenemos la función constructora. También podemos usar la instancia de operator para verificar si un objeto es una instancia de una función constructora. Ahora, en este caso, el literal realmente devolverá false. Así que digamos que el registro de la consola y la cadena están encendidos. Estamos verificando si es una instancia de la cadena un constructor y notamos que obtenemos false. Entonces, debido a que es un literal, obtenemos false. Entonces, si lo hacemos en el objeto, entonces en el objeto de cadena obtenemos true. Está bien, porque es una instancia de cadena aquí mismo. Creamos un objeto, debo decir, creamos una instancia de un objeto de cadena usando el constructor que usa la palabra clave no. Ahora también tenemos constructores para otros tipos, así como para número, matriz booleana e incluso función y objeto. Así que voy a pegar algunos de estos, así que voy a decir otros tipos. Así que aquí tenemos un literal numérico, solo estamos estableciendo una variable en 20, pero también podemos establecer crear un objeto numérico usando nu y luego el constructor number, así que solo voy a guardar esto y si miramos el registro de la consola del literal numérico, obtenemos 20 y el tipo es número. Si miramos el registro de la consola del objeto numérico que se creó a partir del constructor, obtenemos el objeto numérico que tiene un prototipo, etc. Y luego el tipo para eso es el objeto. Bien, no es el número es la primitiva que es esta la sintaxis literal y luego para boolean. Y por cierto, si tuviéramos que usar LactFext o algún tipo de método en el literal, entonces JavaScript hará el boxing y agregará el objeto contenedor. Ahora para lo mismo de boolean tenemos un literal booleano donde el valor es verdadero, el tipo es booleano que es un primitivo y luego tenemos un objeto booleano donde tenemos true, pero ahora tenemos object como tipo eras. Remember, eras no son un valor primitivo. Son objetos, ¿verdad? Entonces, cuando registramos el tipo, ya sea que usemos la sintaxis literal o la sintaxis del constructor, ambos son la misma cosa, ¿verdad? Ambos tienen el mismo valor y ambos son objetos. Ahora quiero comenzar a meterme en algún tipo de cosas raras y esa es la función y los constructores de objetos. Así que al menos es extraño para mí. Así que una función regular que solo voy a llamar funcler podemos hacer que ya sabes la función que podemos pasar en un parámetro. Aquí diremos x y luego volvamos de esto x por x, así que simplemente multiplícalo por sí mismo. Todo bien. Ahora si conecto la consola aquí funcler y también vamos a registrar el tipo de funcler, hacemos que obtenemos la función. No va a ejecutar ni invocar la función, es solo registrar la función real y luego para el tipo de obtenemos la función que sigue siendo un objeto. Es un poco confuso porque sigue siendo un objeto. Es solo un cierto tipo de objeto. Ahora lo que es extraño es que también puedes crear una función mediante el constructor de funciones. Así que vamos a hacer esto. Digamos const func obj y podemos decir nueva función y y por cierto, antes de hacer eso, solo quiero mostrarles por supuesto que podemos ejecutar funcler. Voy a hacerlo en un registro de consola porque simplemente devuelve algo, así que digamos funcler y pasaremos en 5 y obtendremos 25, derecha. Ejecuta esta función. Ahora con el constructor de funciones puedo pasar dos argumentos. El primero va a ser el argumento real que se pasa a la función, así que esto está aquí, el segundo y se pasa como una cadena. El segundo va a ser el cuerpo de la función, que voy a decir que devuelve x. Times x. Ahora para mí esto se ve muy raro, pero es una forma de crear una función. Puedo seguir adelante y ejecutarla. Vamos a decir func ya pasaremos en 3 y vamos a querer un registro de consola y si ejecutamos eso obtenemos 9, así que haciendo esto es lo mismo. Obtenemos el mismo resultado que si hacemos esto ahora cuando se trata de objetos.
Si decimos digamos const obj diremos que obj1 es igual y luego simplemente lo establezcamos en un objeto vacío. Cuando hago esto detrás de escena, lo que JavaScript está haciendo es obj. Voy a llamar a este, también, aunque es que está diciendo nuevo y luego object bien, el constructor de objetos. Así que si tuviera que consoule log obj1 y también el tipo de obj1 y luego haremos lo mismo para 2 deberíamos obtener exactamente lo mismo bien, puedes ver aquí mismo. Estamos obteniendo lo mismo así que, de nuevo, cuando usamos la sintaxis literal de esta manera, detrás de escena, JavaScript está agregando la palabra clave new y usando el constructor de objetos muy bien, así que en el siguiente video, vamos a volver a trabajar con nuestro propio objeto usando nuestro propio constructs pero solo quería repasar esto. Pensé que era un buen lugar para hablar un poco sobre estas funciones constructoras incorporadas. Muy bien, chicos, así que quiero repasar solo tratar con las propiedades de los objetos. Bien, entonces queremos crear una instancia de un nuevo objeto rectangular. Puedes ver que tengo mi función constructora aquí con el nombre con la altura y la función de área, así que muchas de estas cosas ya las vas a conocer porque es la misma sintaxis que usarías con un objeto literal, pero debería haber algunas cosas nuevas aquí y es solo un buen repaso, así que comencemos creando un objeto rectangular. Así que diré recto1 queremos usar la palabra clave new y luego el constructor de rectángulo que toma un nombre. Diré rectángulo 1 y un ancho y un alto. Así que vamos a hacer 20, 20 y luego vamos a crear otro también. Digamos que 30 será el rectángulo 2 y ese será el recto 2. Entonces, para acceder a las propiedades, por supuesto, solo usamos la notación de puntos. Entonces, si digo el nombre de un punto recto, digamos que queremos obtener un ancho de punto recto de 2 puntos. Entonces, si ejecutamos eso, vamos a obtener el nombre del rectángulo 1, que es el rectángulo 1 y el ancho del recto 2, que es 20. También podemos usar la notación entre paréntesis, por lo que podría decir recto 1 y aquí ponga una cadena de ancho que me dé 20 también. Entonces, si queremos agregar una nueva propiedad, entonces podríamos decir como el color del punto y digamos que queremos ponerlo en rojo y luego voy a ir a la consola log rect1 y si echamos un vistazo verás que ahora tiene el color de rojo ahora también. Podemos agregar funciones como, digamos, para rect2. Quería agregar una función de, digamos, perímetro y la estableceré en que solo usaremos la sintaxis corta y eso será 2 multiplicado por el ancho más la altura ahora. No puedo usar esto si hiciera eso, entonces este sería el objeto de ventana porque no estamos dentro del constructor, ¿verdad? Así que tendría que tomar la instancia de rect2 y obtener el ancho y luego agregar la altura de 2 puntos y luego, si quisiera usar esto, podría decir console log rect2.perimeter run and get 100. Probablemente no va a haber muchos casos en los que vayas a Aave vas a poner una función solo en una sola instancia como esta. Si quisieras, podrías agregar el perímetro aquí este punto perímetro y luego podrías llamarlo en cualquiera de estos objetos. Pero solo te estoy mostrando que es posible. Ahora, si quieres para agregar lo siento, si desea eliminar a propiedad, entonces podemos usar delete. Así que digamos delete. En realidad, ¿sabes qué? Consolemos el registro recto 2 entonces, si hacemos eso, deberíamos ver. Entonces, además del área, también tenemos el perímetro porque nosotros lo definimos aquí, pero eliminemos eso. Así que diremos que elimine el recto 2. Perímetro y si registramos el recto 2 ahora, no hay más función de perímetro. Bien, entonces si queremos buscar una propiedad en realidad, pongamos algunos comentarios aquí, así que agregue la propiedad delete property y diga check para una propiedad específica, así que para hacer eso podemos usar el método de propiedad hasOn. Entonces, digamos que la consola ha registrado y verifiquemos si rect2. En realidad, queremos hacer si, digamos que el punto rect2 tiene su propia propiedad y la propiedad que queremos verificar para la que voy a check para el color muy bien y luego haremos lo mismo aquí.
Vamos a verificar el color del recto 1 y si guardamos eso vemos false. Para el recto 2 correcto porque solo ponemos el color en el recto 1 y vemos verdadero para el recto 1. Ahora quiero mostrarles algunas de las funciones que tenemos en objetos como claves, valores, entradas, y creo que hemos repasado muchos de estos, pero solo para darles un repaso. Digamos que queremos obtener las claves de nuestro del objeto y eso incluye ambos methods y propiedades, por lo que name con área de altura para que podamos ponerlos en una matriz mediante el uso de claves de objeto y luego pasaremos en el recto 1 y ves que tenemos una matriz con el nombre con el área de altura también. Tenemos color porque también agregamos eso. Así que eso nos da las claves. Si queremos obtener, digamos, obtener valores, entonces podemos usar los valores del punto del objeto. Así que digamos que el objeto de registro de la consola puntos valores y pasemos vamos a hacer el recto 2 y ahora puede ver que tenemos nuestros valores del rectángulo A20 diagonal 30 no tiene el color porque solo agregamos eso agregó eso a 1 también podemos obtener entradas. Así que digamos get entries para que podamos hacer entradas de puntos de objeto y que hacen, digamos rect 1 entonces. Lo que eso hace es que en realidad nos da una matriz de matrices y cada matriz tiene dos elementos y va a ser la clave y el valor ahora digamos que queremos recorrer algunos de estos así que usemos un for de en las entradas así, que y ahí está tantas formas diferentes de hacer esto, pero esta es solo una, así que diremos para y luego dejemos y en realidad podemos. Usar corchetes aquí y obtener la clave y el valor de por lo que estamos usando un for de y queremos usar entradas de punto de objeto y el objeto que quiero usar es rect 1 y luego hagamos un registro de consola pondremos algunas marcas inversas aquí y digamos. Key, así que tenemos acceso a eso y luego también tenemos acceso a el valor debería poner un guión aquí entonces, si guardo eso. Ahora vamos a ver name. Sé que esto es un poco confuso porque estoy registrando muchas cosas, pero vemos nombre, rectángulo un ancho, 20 alto, 20 color, red. También tiene la función ahora si solo quisieras obtener el properties y no la función o el método, entonces podríamos simplemente poner una declaración if aquí, y podemos verificar el tipo bien, así que diremos si type. Type of y luego el valor y diremos si eso no es igual a function porque recuerde que las funciones tienen el type es un objeto, pero es una función object. Así que eso es lo que queremos verificar y luego, si no es igual a eso, entonces lo registraremos, lo que significa que solo vamos a log las propiedades name with height and color. Muy bien, así que sé que ya hemos repasado muchas de estas cosas. Pero solo quería mostrarles que podemos usarlos con objetos que creamos desde nuestro constructor también. Así que en el próximo video vamos a entrar en una parte muy importante de la programación orientada a objetos en JavaScript y eso es prototipos. Muy bien, chicos, así que en este video quiero hablar de prototipos. Y esto es algo que muchos principiantes están muy abrumados with y creo que una gran razón para eso es porque muchos de los tutoriales y cosas realmente lo complican con diagramas y cosas así donde ese es bastante simple de entender. Sabemos qué objetos son, sabemos cuáles son las propiedades, sabemos que métodos son un prototipo es solo un objeto especial donde se pueden adjuntar y compartir métodos y propiedades adicionales a través de todas las instancias de su función constructora, así que, básicamente, si creamos un rectángulo aquí y simplemente con sole log rect hacemos eso, vamos a ver que, por supuesto, tenemos todas nuestras propiedades que están directamente en el archivo object pero también tenemos este objeto prototipo, que es una propiedad oculta a la que podemos agregar métodos. Ahora de forma predeterminada cuando instanciamos un objeto de una función constructora, el constructor va a estar en el prototipo. Así que puedes ver aquí el constructor es la función rectangular que toma el nombre con la altura, así que esto aquí ahora, dado que un prototipo es un objeto, también tiene un prototipo. Por lo tanto, aquí es donde puedo ponerme un poco confuso.
Esto se llama la cadena de prototipos, así que si miramos en este prototipo de solo objeto, tenemos nuevamente el constructor para el objeto y luego tenemos algunos métodos adicionales como el valor de la cadena de sPrototype, por lo que podemos usar cualquiera de estas propiedades en nuestro rectángulo porque es parte de la cadena de prototipos. De hecho, si tuviera que decir consola log, recto, punto a cadena. Así que eso funciona y me da esto como una cadena, pero la razón por la que funciona es que primero busca cadenar directamente en el objeto, por lo tanto, busca aquí una propiedad llamada aString. Luego busca en nuestros objetos en nuestro prototipo de rectángulo. No está allí, entonces busca en el prototipo de objeto y lo encuentra y nos permite usarlo ahora si tenemos una matriz. Vamos a tener una matriz vacía aquí y echamos un vistazo, verás que tiene un prototipo de matriz y en este prototipo es donde todos estos métodos útiles que usamos como el mapa de filtro pushPop, todos estos están en el prototipo de matriz y el constructor es el constructor de la matriz, por lo que cuando buscas como, digamos que buscas el método JS de filtro en los documentos de MDN, puedes ver que siempre dice matriz, punto, prototipo, punto y luego el método que estás buscando, eso es. Porque está en el prototipo de matriz. Ahora, el prototipo de matriz en realidad hereda el prototipo de objeto, así que aquí abajo, una vez más, tenemos prototipo de objeto, por lo que podemos usar por ejemplo, para cadena O. Valor de podemos usarlos en una matriz porque está en la cadena de prototipos. Si miramos solo un prototipo de literales de objeto, va a ser ese prototipo de objeto directamente si miramos digamos nueva cadena, por lo que usaremos un constructor de cadenas. Si hacemos eso, eso tiene su propio prototipo de cuerda, y si miramos allí tenemos un montón de métodos útiles para trabajar con cadenas. Así que tenemos como char en los extremos con deberíamos tener como dos mayúsculas, dos minúsculas, todo eso está en el prototipo de cadena y, de nuevo, eso hereda del prototipo de objeto ahora. En uno de los videos recientes, vimos como objeto punto asignar entradas de punto de objeto puntos, por lo que está en el prototipo de objeto, aquí el constructor. Por lo que asigna entradas claves, valores, por lo que siempre que lo hicimos, objeto, punto, algo que está en el constructor de objetos en el prototipo de objeto, y uno de los que quiero mostrarles ahora es obtener un prototipo del cual les mostrará él. Prototipo de un objeto, por ejemplo, puedo decir console log y sea objects o object digamos obtener el prototipo de y quiero obtener el prototipo de RackGuard eso y luego me dará el prototipo que en este momento solo tiene un constructor en él. Ahora en el próximo video le mostraré cómo podemos agregar métodos al prototipo. ¿Qué es realmente lo que quieres hacer para cosas como esta con el área? Porque esta función de área siempre va a ser exactamente la misma, siempre va a ser lo que sea el ancho por la altura, así que realmente no hay razón para agregarlo al objeto real. Podemos agregarlo al prototipo y aún podremos usarlo, así que veamos eso a continuación. Muy bien, en el último video vimos los prototipos que son básicamente tipos especiales de objetos a los que podemos agregar métodos y propiedades, así que si miramos nuestro rectángulo, que estamos registrando aquí, y miramos el prototipo en este momento, todo lo que tiene en él es nuestra función constructora. Ahora podemos almacenar métodos en el prototipo y una oportunidad perfecta para nosotros es poner esto área porque está claro que cuando creamos un nuevo rectángulo, necesitamos pasar un nombre, un ancho y una altura, pero el área siempre va a ser la misma, siempre va a ser lo que sea el ancho veces lo que sea la altura, así que en lugar de ponerlo en la función, podemos hacer esto más eficiente y ponerlo en el prototipo y de esa manera, cualquier rectángulo que creemos tendrá acceso a él, así que voy a seguir adelante y cortar esto y luego podemos decir rectángulo, así que cualquiera que sea el nombre de nuestra función constructora prototipo de punto y luego pegaré eso en excepto voy a deshacerme de esta palabra clave así que simplemente va para ser un prototipo de punto rectangular, punto y luego cualquiera que sea el nombre de la función en este caso área.
Y luego no tenemos que cambiar nada más dentro del prototipo. Todavía tenemos acceso a esto que se va a referir a esta instancia particular del objeto, así que ahora voy a venir aquí y hacer un registro de consola de, digamos, el área de puntos rectos y debería funcionar de la misma manera, así que verás, obtengo 100 porque estoy pasando en 10 por el ancho y la altura, eso me dará 100 para el área ahora si miro en el objeto rectangular en sí. No hay función de área, se encuentra ahora en el pro y el prototipo, y vamos a siga adelante y agregue un par más aquí, un par de métodos más. Así que digamos que queremos obtener el perímetro, así que cambiaremos esto a perímetro y vamos a hacer este ancho de punto más esta altura de punto y queremos decir 2 veces que debería darnos el perímetro. Y luego agreguemos otro para que este ya me diremos, es square, básicamente para esto. Solo quiero ver si el ancho es igual al height. Así que vamos a seguir adelante y hacer eso para que nos dé verdadero o falso si es un cuadrado. Y luego hagamos uno que tome un argumento, así que digamos que queremos cambiar el nombre. Esto no es algo que realmente haría, pero podríamos pasar un nuevo nombre aquí. Y luego podríamos establecer este nombre de punto. Establecer eso igual al nuevo nombre. Eso se ha pasado en todo right, así que ahora si guardo esto y buscamos en el prototipo. Ahora tenemos un montón de métodos aquí, así que cuando miramos el prototipo de la matriz, por ejemplo, puedes ver todos los diferentes métodos. Así es como se hace bien. Así es como puedes agregar métodos, así que sigamos adelante y probemos algunos de estos, así que haremos, digamos que el perímetro de puntos recto nos da 40 para eso, digamos que más tenemos es cuadrado. Así que eso nos da verdad, pero si cambio digamos que esto es 10 y luego la altura es 20, entonces obtenemos falso, y luego si quiero cambiar el nombre. Digamos punto recto. Cambie el nombre, y simplemente pondremos aquí la prueba y luego la consola registraré el nombre del punto rect. Y obtenemos la prueba y la obtenemos 2 veces porque iConsole lo registró aquí, lo cual no necesité hacer. Todo bien ahora si creamos otro rectángulo, así que digamos que esto va a ser rect2 y digamos rect2 configúrelo en 30 y 40 y, por supuesto, dado que uso el constructor de rectángulos. Puedo seguir adelante y puedo decir rect2.area. Y obtengo 1200, así que eso va a funcionar, por lo que cualquier objeto que instancia de esta función constructora. Tengo acceso a todos estos métodos de prototipos, así que yo creo que eso es bastante simple explicación, así que espero que ustedes lo entiendan. Lo que quiero hacer a continuación es mostrarles otra forma en que podemos crear y agregar prototipos usando el método de creación de objetos Yubian, ahora que sabemos cómo agregar prototipos a un objeto. Quiero mostrarte una forma alternativa de hazlo. Así que esta es la forma en que lo hicimos en el último video, tenemos nuestra función constructora, y luego podemos decir lo que sea que esa función constructora sea, punto, prototipo, punto y lo que queramos llamar a la función, así que tenemos el área, el perímetro y es cuadrado, así que voy a mostrarte otra forma de hacer esto creando primero solo un objeto literal con nuestras funciones prototipo, así que llamemos a este rectángulo prototipos, y voy a establecer eso en solo un objeto literal y agreguemos área y vamos a establecer eso para que funcione y devolvemos este ancho de punto por la altura de este punto, por lo que es área, luego tendremos una coma aquí, y hagamos la función 6 de perímetro para obtener el perímetro que vamos a devolver 2 veces el ancho más la altura, por lo que nos dará el perímetro, y luego también voy a agregar es cuadrado entonces, básicamente, si el ancho y la altura son iguales, entonces es un cuadrado, así que devolveremos esto punto altura si es igual a este ancho de punto. Muy bien, ahora solo tenemos un objeto de prototipo, así que, obviamente, esto no está haciendo nada todavía, pero lo que vamos a hacer es usar el método createObjectCreate y voy a poner esto en una función llamada createRectangle de esa manera, cada vez que
queramos crear un nuevo objeto rectangular podemos usar esta función, y esto va a tomar una altura y una anchura bien, esta será una forma alternativa de crear rectángulos aparte de usar una función constructora. Así que vamos a volver de este objeto, así que vamos a usar el método de prototipo de constructores de objetos de Create. Así que crear objetos y eso va a tomar en primer lugar en un rojo lo siento un objeto con nuestros prototipos, así que lo que acabamos de crear arriba así que diremos prototipos rectangulares. Y luego pasamos un objeto con cualquier propiedad que queramos. Digamos altura y la forma en que hacemos esto es que tenemos el nombre de la propiedad y luego establecemos el valor a lo que sea que quiero en este caso lo estamos estableciendo en la altura que se pasa a la función createRectangle. Y luego haremos lo mismo con el width así que digamos width y el valor va a ser el ancho que se pasa en todo bien, así que ahora cada vez que queramos crear un objeto rectangular, podemos decir const rectangle en realidad llamemos a esto rect y luego podemos simplemente llamar a createRectangle y podemos pasar un ancho y un alto vamos a hacer 10-20 y luego voy a solo console log aquí en primer lugar es console log rect para ver lo que obtenemos y puedes ver que es un objeto con una altura y una anchura ahora, si miramos en el prototipo, verás que no hay constructor correcto porque no usamos una función constructora, pero tenemos nuestra área es el perímetro cuadrado, y luego esto hereda la base del objeto o el constructor de objetos estándar ahora, si quiero llamar a uno de esos métodos, simplemente puedo hacer el nombre del objeto o el nombre de la instancia y luego la función, así que si hago eso, verás que obtenemos 200, por lo que ni siquiera tengo que hacer rectArray porque usamos un objeto prototipo personalizado si quiero hacer. Digamos que es cuadrado, si hago eso, entonces nos volvemos falsos y, por supuesto, puedes crear tantos rectángulos como quieras o tantos objetos como quieras, si lo hago, digamos const recto y usa nuestro rectángulo de creación. Digamos 20-20 y entonces debería ser capaz de consola de registro aquí recto al área de puntos y obtengo 400 para ese así que, de nuevo, es solo una forma alternativa de crear múltiples objetos y también quería presentarles a la creación de objetos que recuerde toma un objeto de métodos o un objeto de prototipos y luego un objeto de sus propiedades y crea. A continuación, podrás usar eso para crear nuevos objetos muy bien en el siguiente video. Vamos a investigar más sobre la herencia prototípica y el método de llamada muy bien, chicos, hemos visto la herencia prototípica vimos que ciertos prototipos heredan otros prototipos, como cuando creamos un objeto rectangular que tendrá su propio prototipo, pero luego también hereda el prototipo del objeto. Incluso matrices si tenemos un matriz aquí tiene su propio prototipo con todos estos métodos diferentes y luego puedes ver que hereda el prototipo de objeto bien y eso se llama la cadena de prototipos y esto es herencia prototípica ahora, lo que quiero hacer en este video es mostrarte cómo puedes heredar. Tus propios objetos básicamente. Hemos estado trabajando con solo un rectángulo hasta este punto pero lo que quiero hacer ahora es crear un constructor de forma para un objeto de forma y todo lo que va a tomar es un nombre y simplemente vamos a establecer este nombre de punto igual a nombre y lo que quiero poder hacer es tener otras formas que heredarán este constructor de forma muy bien. Y si ponemos prototipos en forma, entonces los círculos, rectángulos, cualquier forma que creamos, deberían poder acceder a esos métodos de prototipos, la sintaxis para esto es un poco sucia. Creo que las clases hacen esto mucho más fácil con solo tener extends y usar subclases, a la que vamos a llegar muy pronto. Pero si quiero mostrarte esta sintaxis si estás creando un proyecto grande y estás usando programación orientada a objetos y JavaScript y quieres tener herencia y todo eso probablemente vas a ir con clases tienes algunas ventajas al hacerlo de esta manera, pero la sintaxis es simplemente yo no me gusta personalmente pero sigamos adelante y vamos a crear una función llamada rectángulo solo hay muchos más pasos para hacer la herencia con prototipos que hay con clases así que es un rectángulo de función y eso va a tomar en el nombre altura y para la altura y la anchura que
Vamos a hacer lo que solemos hacer es simplemente establecer esto así que la instancia actual con la propiedad que vamos a establecer en lo que sea el ancho que se pasa ahí. Lo mismo en realidad, primero haré la altura. Digamos que la altura y la altura de este punto ahora. Como dije, quiero heredar la forma. Constructor, así que lo que podemos hacer aquí es llamar a la función de forma, pero no queremos hacer esto solo porque en Shape estamos diciendo este nombre de punto en una función regular. Esto pertenece al objeto de ventana, que obviamente no queremos que pertenezca a la instancia de objetos que usa la función constructora, y eso está bien cuando decimos nuevo, sabes, algo nuevo forma, pero no estamos haciendo eso aquí. Entonces, lo que podemos hacer es que podemos usar el método call. Entonces, si usamos call seguirá llamando a la función, pero nos permite pasar en esto sea cual sea el contexto de esto, que en este caso será este objeto, y luego también queremos pasar el nombre porque ahí es donde estamos asignando el nombre, así que ahora debería ser capaz de bajar y crear un objeto rectangular, así que vamos a de nuevo, rectángulo, y eso va a tomar un nombre, así que rectángulo 1, y vamos a hacer 20 y 20 y luego vamos a consola log rect. Y ahí vamos, para que veas que tiene un nombre, una altura y una anchura. Así que también quiero tener otras formas. Así que vamos a copiemos esto y digamos que queremos tener un círculo, y un círculo no va a tener una altura y una anchura. Por eso no le puse una altura y una anchura a Shape. Es solo lo único que tienen en común con Shape en términos de propiedades es name. Entonces Circle tendrá un radius. Entonces, en lugar de hacer esto, queremos cambiarlo a dStuff. Radius bien, y luego, si queremos crear un objeto circular que podemos pasar, usamos 30 para el radio y llamémoslo Circle1 y queremos usar el constructor de círculos y llamaremos a esto, llamémoslo Cir. Bien, y ahora tenemos dos objetos y puedes ver ambos están usando el nombre de la forma ahora. Una de las razones por las que usas la herencia es heredar prototipos bien, herencia prototípica. Así que quiero ser capaz de tener un método de prototipo en la forma, así que es un prototipo y quiero ser capaz de usarlo ya sea un círculo rectangular o lo que sea. Así que vamos a crear un método llamado nombre de registro. Así que lo estableceremos en una función y solo vamos a registrar desde la función y usaremos ticks invertidos y diré nombre de la forma 2 puntos y luego deberíamos tener acceso a esto para que podamos decir este nombre de punto. Ahora bajemos aquí y veamos, solo voy a comentar eso por ahora y vamos a hacer una consola. En realidad, no necesitamos consolar el registro porque estamos haciéndolo desde el método y quiero poder say rect, así que rect dot y luego la función de nombre de registro. Ahora, si hago eso, obtengo un error porque hay un paso adicional. Necesitamos tomar si queremos heredar prototipos, por lo tanto, necesitamos establecer el rectángulo. Establecer el prototipo de punto rectangular y queremos establecerlo en la forma prototype, pero no queremos establecerlo directamente, no queremos apuntar directamente a él. Queremos usar el objeto darkCreate que hemos visto en el último video y luego podemos pasar la forma .prototype. Recuerde que toma un objeto de prototipos. Así que ahora si lo guardo debería decir nombre de la forma rectángulo 1. Así que podemos usar en el objeto rectángulo, que utiliza el constructor de rectángulo que hereda de la forma y también hereda los prototipos. Ahora podemos usar el nombre de registro o cualquier otro método de prototipo que agreguemos a la forma. Así que vamos a poner un comentario aquí y decir que hereda prototipos de forma ahora, si queremos usarlo en círculo o cualquier otra forma de nuevo. Tenemos que hacer lo mismo, así que simplemente cambiaremos eso a círculo y luego podemos seguir adelante y hacer el nombre del registro de .cir y también podemos usar eso ahora. Otra cosa que quiero abordar, de hecho, comentemos eso si descomentemos esto y si miramos el rectángulo o círculo y miras en el prototipo en el constructor. En realidad está usando el constructor de formas.
Entonces, si tuviera que iniciar sesión aquí de Dark Constructor. En este momento es su forma y queremos que se establezca en rectángulo. Queremos eso y queremos que el círculo se establezca en el constructor de círculos. Así que lo que podemos hacer en realidad lo dejaremos. Lo que podemos hacer es ir aquí y digamos set. Constructores de prototipos y solo queremos tomar el rectangle función constructora y establecer el prototipo dot. Constructor y simplemente queremos establecerlo en rectangle que es nuestra función constructora y luego lo mismo con circle. Así que círculo ahora, si guardo, puedes ver que se muestra US el constructor del rectángulo si miramos aquí. Buscamos en el prototipo el constructor. Es rectángulo, lo mismo con círculo si miramos aquí. El constructor es circle. Ahora. Esto es lo que quiero decir cuando digo que esto se vuelve un poco desordenado y hay mucho más que tienes que hacer. En comparación con el uso de clases cuando usas clases y quieres heredar, simplemente dices una clase. Extiende otro y luego automáticamente todos los métodos que creas están disponibles en esa subclase y voy a llegar a eso muy pronto. Pero quiero que sepan exactamente lo que está sucediendo bajo el capó, pero quiero decir que pueden hacerlo de esta manera si quieren. Solo sé por mí. Prefiero la sintaxis de la clase. Lo siguiente que quiero mostrarte es cómo podemos anular un método de prototipo, así que ahora mismo tenemos el nombre del registro en el prototipo de la forma, pero digamos que queremos que un nombre de registro haga algo un poco diferente en un rectángulo. Y eso sería en realidad un buen ejemplo de polimorfismo. Así que tomemos este prototype método de nombre de registro y voy a decir veamos directamente debajo de donde establecemos el rectángulo prototype y cambiemos esto a rectángulo. Y lo único que voy a hacer diferente es que aquí mismo diremos rectángulo. Nombre del rectángulo en lugar del nombre de la forma. Así que ahora ven aquí y deshazte de esto y comenta eso y vamos a descomentar estos dos, así que ahora puedes ver que el nombre del registro para el rectángulo es diciendo el nombre del rectángulo en lugar del nombre de la forma y podríamos hacer lo mismo para en realidad lo dejaré para circle. Pero este es un buen ejemplo de polimorfismo donde tenemos ya sabes. Nombre de registro o el mismo método que hace dos cosas diferentes. Y, por supuesto, podríamos tener 5, 10, 20 nombres de registro más que hagan algo diferente. Muy bien chicos, así que vamos a hacer un pequeño desafío aquí ahora, no se preocupen por eso. Si no entiendes la lógica exacta. Realmente no estoy preocupado por eso. Solo quiero que sepas cómo crear una función constructora, tomar un valor assign properties y crear métodos en el prototipo. Entonces, lo primero es crear un constructor para crear un objeto de jugador con un nombre. Así que queremos poder crear instancias de jugadores como este, entonces el jugador debería tener un nombre así como un nivel establecido en uno de forma predeterminada y points una propiedad de puntos establecida en 0 de forma predeterminada. Cree un método en el prototipo llamado GenXP que toma un número del 1 al 10 y lo suma a los puntos de los jugadores. Está bien, entonces no tiene que agregarlo a los puntos, no reemplazarlo y luego, si los puntos actuales son mayores o iguales a 10 luego agregue 1 al nivel y luego quite 10 disminuya el pero disminuya los puntos en 10 luego cree otro método prototipo llamado describe que muestra las estadísticas de los jugadores que son el nombre, el nivel y los puntos. Muy bien, así que deberíamos poder crear dos jugadores o tantos jugadores y luego llamar a ganar XP para el jugador 1. Pasando un número del 1 al 10, puedes simplemente codificarlo o puedes convertirlo en un número aleatorio, el jugador 2 va al jugador 1, el jugador 2 y así sucesivamente y al final solo describimos y debería decir algo como Bob es el nivel 2 con 6 puntos de experiencia o Alice es el nivel 2 con 3 puntos de experiencia. Ahora, de nuevo, si la lógica no es divertida no es perfecta. Está bien, solo quiero que hagas que esto funcione y deberías poder volver a crear un constructor properties create methods en el prototype. Muy bien, así que si quieres pausar el video e intentarlo, adelante, y voy a seguir adelante y comenzar yo mismo. Así que queremos crear una función llamada player.
Muy bien, así que esa va a ser nuestra función constructiva y eso va a tomar un nombre. Así que queremos asignar ese nombre a la propiedad name, así que lo haremos ahora. También queremos un nivel, así que este punto LVL y vamos a establecerlo en 1 de forma predeterminada, así que es el nivel 1 y luego el points vamos a establecer los puntos en 0 por defecto. Así que ahora queremos crear nuestro método de ganancia de XP. Así que vamos a tomar el jugador y digamos punto prototipo punto y luego ganar XP y eso va a tomar, digamos, la función igual y eso va a tomar XP que debe estar entre 1 y 10 para que esto funcione correctamente y luego queremos agregar esos sumados a los puntos. Bien, entonces nuestra propiedad de puntos queremos agregar ese XP. Ahora no voy a simplemente establecer iguales porque eso reemplazará los puntos actuales. Entonces voy a decir que más es igual a la XP, por lo que se sumará a lo que ya esté allí. Luego queremos verificar si nuestros puntos actuales son grandes, mayores o iguales a 10. Entonces, si este punto puntos es mayor o igual que 10, entonces queremos aumentar el nivel, así que digamos que este punto LVL más eso lo va a incrementar en 1 y luego solo quiero quitar 10 de los puntos. Así que básicamente estamos como reiniciándolo. Así que diremos este punto si queremos disminuirlo en 10, así que eso debería hacerlo para la ganancia de XP. Ahora solo queremos un método de descripción, así que digamos jugador.prototipo.describe, configura eso para que funcione y solo vamos a devolver una cadena de plantilla aquí y queremos decir el nombre de los jugadores. Así que este. Nombre de punto y diremos que está nivelado y luego lo que sea el nivel. Así que este punto AudialCan y luego los puntos, por lo que estos puntos y puntos de experiencia muy bien, y eso debería hacerlo, por lo que ahora deberíamos poder crear una instancia de algunos jugadores. Así que digamos que el jugador const establece que es igual al nuevo jugador y vamos a pasar digamos Bob y luego vamos a crear otro jugador. Entonces, ¿qué nombre usé para esta Alice? Está bien, y haremos que este jugador 1 y el jugador 2 estén bien. Entonces, si registro de consola digamos jugador 1 tenemos nombre, nivel y puntos y en el prototipo tenemos una ganancia de XP y describa todo bien. Ahora queremos llamar a la ganancia de XP un par de veces y queremos alternar los jugadores. Así que diremos que el jugador 1 gana XP y digamos que como 4 y luego digamos 7 para el jugador 2 y luego voy a pasar por esto y voy a cambiar estos números un poco. Digamos que 5-1. 7 solo estoy poniendo números aleatorios aquí 5 y 2 muy bien. Así que ahora queremos escribir, digamos que el registro de la consola está devolviendo la cadena de la plantilla, así que tenemos que agregar un registro de la consola y digamos que el jugador un punto describe y luego también queremos que el jugador 2 describa. Así que al final de esto tenemos a Bob es de nivel 3 con 1 puntos de experiencia y Alice es nivel 2 con 9 puntos de experiencia. Ahora, si no obtuviste la funcionalidad exacta, está bien. Solo quería que supieras cómo estructurarlo, cómo crear una función constructiva. Utilice la palabra clave dis tratar con propiedades y métodos de prototipos, etc. Ahora, este es en realidad un buen ejemplo que podría usar para mostrarte un poco más sobre la abstracción, así que recuerda que la abstracción es ocultar las partes que no necesitamos ahora en este caso. Estamos usando describir como usted conoce uno de los métodos en el objeto, pero podríamos hacer de esto un método interno y llamarlo cuando cada vez que obtenemos un golpe justo en la ganancia XP. Así que solo voy a comentar eso y, en cambio, subamos para ganar XP y al final de la misma.
Haremos un registro de consola de este punto describe, así que ahora si seguimos adelante y lo ejecutamos, vamos a ver el describir después de cada golpe, así que Bob está en el nivel 1 de puntos de experiencia, Alicia nivel 1 7 puntos de experiencia, nivel 1 Alicia, entonces Bob alcanza el nivel 2 6 puntos de experiencia, Alicia alcanza el nivel 2. Así que si lo hiciéramos así, entonces nos estamos escondiendo. Describa correctamente que eso no tiene por qué existir para el usuario del objeto player, así que si tuviéramos que crear documentación para este pequeño juego tonto o como quieras llamarlo, no incluiríamos describir porque no hay razón para que la persona lo sepa, la persona que está usando este objeto, a menos que quisieras que les gustara lo que estábamos haciendo al principio, pero creo que solo quería mencionar eso porque creo que es un buen ejemplo de abstracción y encapsulación, está bien. Así que eso es todo.